Bien, perfecto. Me avisan si se corta la comunicación por alguna razón. Detuve esto para grabar, para subirlo a mi canal de YouTube. Estamos haciendo la review de noticias y ya hablamos de la película In Time. Sin embargo, pues obviamente están hablando de los juegos de calamar y hay un par de puntos que me gustaría abordar respecto al tema del juego del calamar. Y es a raíz de la frase que dice el anciano al final. Son nombres coreanos, obviamente no tengo ni idea cómo pronunciarlos. Pero el anciano, el 001, él dice algo fundamental cuando está en cama, cuando se encuentra de nuevo con el protagonista. Y es que los pobres y los ricos tienen algo en común y es que no son felices. Eso me tocó directamente porque es un tema que yo he explorado ampliamente. Por supuesto no quiere decir que esté en lo correcto. Sin embargo, yo sí puedo decir que los pobres son más crueles con los mismos pobres que los ricos. Pues para un rico solo hay indiferencia, no un ánimo de crueldad como si lo tienen ellos quienes creen que deben serlo para mantenerse en la cima. Obviamente estoy tratando de que no suene tan horrible, pero pues algunas cosas simplemente tienen que decirse. Denle un pobre poder y verán cómo pisa más fuerte. El mejor ejemplo es la policía. Los ñeros, el término ñero, digamos, en otros países es un poco complicado, pero es este, este pobre del gueto que es violento. No todo pobre es ñero, pero sí todo ñero es pobre. Es un poco complejo de ahondar en este término, pero sin embargo, lo que quiero decir es que estas personas son más crueles porque creen que deben proteger su ascenso en la escala social. Un policía de extracción de barrios del gueto es mucho más cruel y trata con mucha peor sevicia a las personas de su propio barrio que lo que podría ser la clase media o la clase alta. De eso sí no hay absoluta duda. Otro aspecto que me gustaría tocar es la extrema riqueza es un problema. Eh, o si no, los jóvenes de los países del primer mundo, como lo son Noruega, Japón, muchos de los países nórdicos, no se suicidarían. Si ustedes ven las tasas de suicidios de todos los países del primer y tercer mundo, se presentan en mayor medida, por supuesto en edades, en la adolescencia, pero se presentan en los jóvenes de mayor capacidad adquisitiva. El ser humano no está hecho para tener la completa libertad de hacerlo y tenerlo todo. Requiere de un margen de sufrimiento y un espacio de autosuperación para sentirse realizado. Es necesaria la necesidad, aunque suene redundante, de la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades humanas. Otro término que se dijo en la cinematografía es cuando la gente en Matrix dice que las cosechas enteras se perdieron al hacer un paraíso sin sufrimiento, porque el ser humano necesita de la adversidad para superarse. A nivel creativo, literario o de cine, el camino del héroe es aquel que redime un ser, lo eleva por encima de lo que era, de lo que es, a una esfera de superhombre, de Ubermash, obviamente es un término nicheniano, para concluir con una epifanía sobre sí mismo o con un propósito. El arco de desarrollo que tienen los personajes, por supuesto, es lo que falló completamente la última temporada de Juego de Tronos, al deshacer todos los arcos de personaje que había creado las primeras temporadas. Se llevan más a cabo en nuestra visión greco-judía de la superación de la adversidad. Es por eso que Hércules, el mayor héroe de la mitología griega, lo es porque superó lo indecible a través de los 12 trabajos y de la muerte de sus hijos y de su esposa. Cuando se tiene todo, el vacío existencial es llenado eh, por como ven en los niños ricos con drogas. Obviamente el alcance de las drogas, del éxtasis, del tusi, ese tipo de cosas son mucho más caras de las drogas que tienen acceso los jóvenes de barrios pobres, que de la misma manera los usan. En Sense8, la chica nórdica nos indica que, allá hay un dicho, que las drogas se usan para evadir la realidad. Es algo, un punto en común que también tienen los jóvenes con dinero y los jóvenes pobres australianos absolutamente de todo, que buscan la forma de evadir la realidad en toda forma. Porque el tenerlo todo y el no tener nada son dos aspectos, los dos límites de la regla que la mente humana no puede
coincidir, no puede manejar, no puede evitar su incidencia en el desarrollo psicológico que tiene. Que por supuesto acá hay una clara diferencia entre quienes nacieron ricos con la capacidad de tenerlo todo y aquellos que consiguieron el dinero en el transcurso de su vida. En Latinoamérica el término nuevo rico se atañe a las personas de narcotráfico que tuvieron una explosión mágica de dinero y ahora son ricos. Sin embargo, cuando yo uso el término de nuevo rico son simplemente personas que no nacieron en cuna de oro pero que superaron la escala social. Y la forma en que ellos ven la vida, los ricos de cuna y los ricos que consiguieron el dinero es completamente diferente. Tanto a nivel humanista como de concepción de vida. El rico de nacimiento después de un rato no haya placer en nada, porque lo ha probado todo. En la película Hostal, uno de los participantes, cuando está hablando con el protagonista que acaba de escapar, le dice que simplemente él ya no hallaba confort ni consuelo en absolutamente nada. Que todo eran vaginas, era lo mismo. Es por eso que ahora solo hallaba el placer en la tortura y el asesinato de otras personas. Es lo mismo que dice el viejito de los juegos del calamar al final, que se reunió con muchos de sus amigos y decían que ya no tenían sentido ni propósito, que nada los divertía, razón por la cual crearon los juegos. Cuando se tiene acceso a todo y se ha podido explotar absolutamente todo, eso sucede más en las personas de cuna rica. Obviamente, si usted le pregunta a un narcotraficante que ha obtenido un ascenso en la escala social a través de un medio ilegal como es el tráfico, él no se va a suicidar porque está cansado de haberlo probado todo. Es muy diferente el asunto de la visión de la necesidad y su satisfacción dependiendo de la forma en que se ha nacido y cómo se ha estructurado su mente en el proceso de desarrollo y de la madurez intelectual. Cuando es por la lotería o el trabajo duro, o nuevamente el narcotráfico, diverge mucho la concepción de los vacíos del deseo. No se aburren de las cosas con tanta premura y parte de un hambre sobre las cosas que el rico de toda la vida nunca tuvo. O sea, es muy diferente cuando ustedes han tenido toda la vida una mesa llena de postres porque realmente no les apetece probar el postre. Sin embargo, cuando mágicamente abren la tienda y una persona tiene acceso a todos los postres, va a comer a hartarse. De hecho, en la película In Time, del precio del mañana, cuando el protagonista gana un montón de siglos de vida, le regala a su amigo una década. Recordemos que en esta película el tiempo era el dinero. Y él bebió hasta morir intoxicado y perdió 9 años que le hubiera dado a la esposa. Es muy complejo el asunto. No estoy tocando el tema de renta básica universal, que creo que será muy bueno y hay que hacer exploraciones en ciertos puntos y con ciertos nichos, tanto geográficos como demográficos y sociológicos, para determinar la viabilidad de este tipo de rentas y otro par de conceptos económicos que hay allí. Sin embargo, es muy probable que una persona nueva, de un nuevo rico, muera de excesos, a que muera de aburrimiento por tenerlo todo. Realmente es muy difícil que suceda, de hecho. Aunque acontezca el hecho que se aburra, no va a ser en la misma medida que un rico de cuna. De hecho, hay diversos estudios, ahorita no me voy a poner a hablar de eso, pero acerca de que una persona es igual de feliz antes y después de tener dinero. Por supuesto, el dinero soluciona cosas. Nadie va a decir el dinero no da la felicidad. Eso es estúpido. Soluciona muchas cosas y da tiempo libre que permite a una persona desarrollarse a fin de lograr una mayor felicidad en su vida. De hecho, en Happy Manía, el libro que saqué sobre los conceptos de la claramente Happy Manía, de la manía de la obsesión del imperio de la felicidad, de cómo la felicidad está completamente sobrevalorada en esta sociedad consumista capitalista, de cómo nos forzan, cómo nos fuerzan a querer ser felices. Y por supuesto nos llevan a la medida que el dinero es felicidad. El dinero nos da la posibilidad, nos abre el camino y nos da un poco más de libertad para buscarla. Es muy diferente. El dinero como fin en sí mismo no da felicidad. El dinero como medio que permita la búsqueda de felicidad es un asunto diferente. Perdón. Yo hablando como 2 horas. No se pierdan los live, en serio, la pasamos muy bueno. Ahorita no estoy viendo el chat porque si no me desconcentro completamente y estoy tratando de evaluar algunas ideas porque es que hace poquito me acabé de ver la serie. Ya, acabó el hambre. Se estaciona al punto de suicidarse por el vacío existencial, como el rico de nacimiento
o de participar en cacerías de seres humanos como suele ocurrir en la vida real. Otra como sucede en esa película, de desarrollar una Battle Royale solo por aburrimiento. La Battle Royale yo la considero prácticamente como un género, aunque claramente es el libro este japonés que tuvo una gran problemática a nivel cinematográfico de demandas con los Juegos del Hambre. Cuando fue lanzada, el creador de Battle Royale denunció que los Juegos del Hambre se basó en su propio concepto. Y Battle Royale es este sistema de todos contra todos. Otra película que trata mucho sobre este tipo de juegos que hacen los ricos es de Keanu Reeves, El hombre del Tai Chi, en donde a través de la Deep Web, como suele ser en casi todo este tipo de juegos perversos, apuestan por cómo decae la vida del luchador que exigen para ser el maestro de todos. O sea, ellos no apostaban en las peleas de quién iba a ganar, sino que tenían un sistema de seguimiento de la vida de la persona y veían su declive a nivel espiritual y sobre ello apostaban. La película es buena, el concepto es interesante. Eh, Existen infinidad de películas de cómo a través de la clandestinidad de la dark web los hombres ricos y perversos juegan estos realities con vidas humanas para su entretención, así como las reales películas snuff, las torturas y demás juegos psicológicos. Claramente el juego de calamar, desde el principio que yo lo vi, se vio con un gran nivel de show de los juegos del miedo. Obviamente es con juegos infantiles y no era la intención llevarlo a un punto de tortura como en Saw, pero y obviamente es más una crítica al capitalismo que no quiero tocar ese tema. Acá solamente que estoy hablando de un par de ideas que me surgieron. Ya después haré la review completa del juego, de la serie. Sin embargo, es que cuando estoy hablando de este tipo de películas, sí me traen a la realidad de lo que sucede en el mundo real. Y de hecho, en 2014 surgió un escándalo de un operativo que se hizo en China, donde se encontraron varios cuerpos de tigres que fueron asesinados para la diversión de los empresarios chinos. El carnicero, cuando llegó la policía, fue asesinado en el allanamiento, y relataban a través de las capturas y de todo cómo torturaban a esos tigres, morían electrocutados solo para placer de los empresarios. Posteriormente cortaban los huesos y la carne y la consumían o la vendían por kilo. Claramente estamos, o sea, realmente sí existe este tipo de cosas a través de la Deep Web y la Dark Web. No son mitos, no son leyendas urbanas, no son cuentos de miedo. Son cosas reales que suceden en todos lados. Los ricos pagan y los pobres suministran el objeto de entretención. De por sí el género de películas snuff se hace por la mera entretención de ricos que pagan. Y el más conocido de ellos es obviamente un video, si han visto otros, This is Destruction. Si existe, es real, video de 4 partes. Es de Tailandia, los perpetradores son de Asia, Tailandia, Filipinas. Por supuesto, igual que en Cartagena, el comercio y la prostitución infantil es amplia ya. Estoy un poco afónico ya. Sin tocar la entretención que brindan. O sea, ¿quiénes brindan este tipo de entretenimientos? Los ricos la consumen, pero ¿quién la provee? De la misma forma que la droga que se produce en Latinoamérica, Colombia y México, es consumida en Europa y en Estados Unidos. ¿Quiénes brindan esto? ¿Cuáles son las mafias? ¿Cuáles son los grupos paramilitares colombianos y mexicanos? Que estos ricos extranjeros, que proveen a estos ricos extranjeros este tipo de entretención macabra. No quiero decir nombres claramente, pero todos sabemos quiénes son y quiénes están detrás de todo ello. Que viene a ser una versión moderna de lo que ocurría en el Coliseo Romano, en las peleas de animales, cuando ponían a tigres pelear contra leones. Eso era muy usual, obviamente los gladiadores propiamente dichos, esclavos entrenados. En este punto la élite organizaba todo y eran quienes disfrutaban y patrocinaban a estos luchadores. Sin embargo, la plebe podía dar disfrute de esto en el marco de pan y circo para mantener contentas a la población y evitar las manifestaciones en contra del poder. Eso es sumamente importante de entender. Toda esa cantidad de estudios indican que se es tan feliz como se era antes de tener el dinero. O sea, realmente si una persona es miserable como persona, es independiente de la cantidad de dinero que tenga. Que claramente lo vemos en la serie cuando el personaje principal durante un año no toca. Que la muerte de la madre es muy parecida a la que sucede exactamente en la película de Precio del Tiempo en In Time. Que el tipo, a pesar de que tiene siglos en la mano, no se alcanza a trascender a la mamá y la mamá muere enfrente de sus ojos. Sobre todo cuando el personaje entra y ve a la madre muerta con diabetes. El tipo tiene alrededor de 40 millones de dólares del premio y aún así no logra salvarla. Entonces esto nos muestra cómo
como la ironía de este juego capitalista, que aun quien consiga ascender en la escala social, quizás lo haga en un periodo demasiado tardío para que valga la pena tenerlo. Si ustedes logran escalar y volverse ricos a los 50 años, ¿de qué les sirve poder contratar a 3 modelos de 18 años de Victoria's Secret cuando ya no pueden responder a las 3? O sea, mucho del marco capitalista y del mito del mito de la meritocracia y la idea de superarse pierde mucho sentido cuando ven a las edades a las que lo pueden hacer. Una persona que pasa toda la vida pagando su casa, o sea, toda la vida trabajó para pagar las cuotas de una casa que disfruta a los 90 años. Realmente hay que cuestionarse si ese juego vale la pena. Por supuesto, le deja un patrimonio a la familia y así es como se aglomera un gran capital con el que dejar de legado a sus descendientes. Pero a nivel personal, a uno como vida, es realmente válido este juego del calamar capitalista en el que nosotros nos metemos, en el cual no tenemos opción de entrar o salir. Hay que entender que toda elevación espiritual o búsqueda de esta se inició en la clase media alta americana en la era del hipismo y no en los guetos de negros del mismo país americano. Es importante recordar esto al entender que de la misma forma que los grados académicos se consiguen a través de entre más tienes dinero tú, de la misma forma por supuesto no estoy diciendo que los pobres no alcancen la elevación espiritual, sin embargo es una mayor tendencia al poseerla entre más cantidad de necesidades satisfechas hay en la pirámide de Maslow. La filosofía es un lujo. Pensar la elevación espiritual sigue siendo un lujo de aquellos que pueden permitírselo económicamente. Por lo tanto, el aburrimiento como privilegio, como castigo, es un tema recurrente entre aquellos en que les sobra el tiempo. Hay tanto desempleados como ricos, obviamente. Pero el aspecto psicológico sobre cómo afrontar, rellenar o disfrutar de estos espacios hace la diferencia. Es simple. Entre más tiempo tiene un joven, más grotesca es la pornografía que termina consumiendo, por dar un ejemplo que absolutamente todos conocemos. Y el que me lo niegue, compañero, estás mintiendo. Hasta el punto en que solo producir dolor, observarlo llevar al extremo de la comprensión humana bastan para conseguirlos. No son pocos los casos conocidos de personas que no que solo hayan diversión produciendo un dolor, pero que sí tienen una macabra sensación de alegría cuando le producen dolor a un exnovio, por ejemplo, por decir de una forma. Más allá que se tenga una rabia personal, existe un matiz de placer al generarle dolor psicológico o emocional a una persona con quien quizás antes se tuvo algún tipo de lazo, lo que lo hace más cruel todavía. Una cosa es ser un desconocido con quien realmente no se tiene una disputa, pero cuando se hace con una persona conocida, con quien se tuvo un vínculo, se hace aún más cruel y ahí entendemos todos que mucha mayor población cabe. Claramente hay una discusión académica sobre la naturaleza humana. Y yo soy del lado de los que sí existe una naturaleza humana. Lejos de creer que el aburrimiento es la génesis de la creatividad, creo que es el foco en donde la oscuridad del hombre se manifiesta en su totalidad. Pues es en el eco del silencio de sus propios pensamientos en donde se halla la verdadera naturaleza del ser. Claramente, si se es una buena persona, el aburrimiento haya aspectos positivos y se es una persona pues, con tendencias negativas, se halla esta vorágine, este vórtice de maldad en el que surgen todo este tipo de pensamientos perversos de los que hemos estado hablando. Y yo sí creo que hay una naturaleza intrínseca del ser humano más allá de sus instintos básicos más animales. Por dar un ejemplo, el amor que trasciende toda barrera, la capacidad de omitir el instinto de supervivencia, son cuestiones que solo los humanos y contadas excepciones de animales tienen, más allá del instinto de preservar la especie, así como el anhelo de infligir dolor y crearlo solo por el placer de poder hacerlo. La corrupción del alma al poseerlo todo es algo que podrían hacerse los estudios, pero cuando un perro se vuelve más cruel y opta por infligir el sufrimiento a otro ser solo porque puede, obviamente eso no sucede. Quizás en un gato que le gusta jugar con su presa, pero no lo hace por una maldad intrínseca de querer ver sufrir, mientras que sí ocurre en el ser humano. La racionalidad nos dota de una crueldad imposible de imaginar, y eso hace parte de la dualidad humana, de la divergencia entre lo que sea que significa el bien y el mal en sus concepciones. Y eso es la naturaleza humana fuera del esquema del instinto animal. De la misma forma, una persona que es privada de todo, que existe en extrema pobreza,
Al no tener acceso de la misma forma de satisfacer sus deseos como el rico, encuentra la forma de hacerlo al tomarlo de sus compañeros de clase social. Y para ejemplificar esto, me gustaría tomar un tema que sí he estudiado, el caso de la violación infantil. Ay, obviamente me quiero aclarar algo primero. En cuestión numérica, los ricos obviamente hay una proporción mucho menor de los pobres. Para el ejemplo, digamos que es un 1%. Y de las personas que oscilan en la extrema pobreza es alrededor del 50%. Así que evidentemente en proporción hay muchos más pobres que ricos. Con lo cual si un rico viola a una niña, es más notorio que 100 pobres que violen a 100 niñas. Con esta equivalencia de población entendida, veamos el caso. Expresidentes en Colombia. Ricos que controlan el grupo Fox, que mágicamente amanecen suicidados. Grandes mafias de hombres ricos organizadas en Tailandia, Filipinas y Cartagena. Claramente los destinos turísticos de pornografía, de explotación sexual, de turismo sexual se llama el término. Con total impunidad se mantienen, pues obviamente por los alcances de influencia y de dinero que tienen. Mientras que en los barrios marginales de cualquier ciudad o cualquier zona rural alejada, cientos de niñas menores de edad son abusadas y asesinadas por hombres desprovistos de cualquier capacidad adquisitiva. Voy a poner el caso de Garavito, si quieren, o el monstruo de los Andes, que por supuesto viven en extrema pobreza, ambos por el simple hecho del aburrimiento de no encontrar cómo satisfacer un deseo o de hacerlo de alguien que es un tabú. Hay que entender el hecho de la dificultad jurídica del tabú que hay sobre esto detrás de las personas que lo hacen, tanto extremos ricos como extremos pobres. Uno, pues por supuesto porque encuentra una mayor dificultad al hacerlo y el otro por la facilidad de perpetrarlo. Uno con un gran margen de impunidad, el otro, bien, vas a ver las estadísticas que como la proporción es tan desigual casi no se ven, pero capturan a 10 y los otros 90 quedan impunes. Esto casi nos lleva a entender que ambos desprovistos de un valor intrínseco y real a la vida humana del objeto de deseo ilegal. Al tenerlo todo desde el nacimiento y el no tener nada desde que se nace, genera de forma subyacente en las personas un resentimiento sobre la realidad, un desdibujamiento sobre las mismas nociones de moral y ética de una sociedad. Ambos, curiosamente, quitan el valor de la vida humana y solo viven del placer de generar un dolor y sortean el juego con la ley de salir impunes. Hay que entender que este juego, esta teoría de juego social, se maneja el hecho de estar jugando con las autoridades a si me coges, no me coges. Los asesinos seriales juegan mucho a dejar pistas para que los capturen porque en eso está el juego. Hablando de esos sin nombres, ello no dice que intrínsecamente al ser pobre, en extremos es un violador y un perverso, como diría un feminista. Aunque como todos los porcentajes de excepción suelen ser de uno entre 10 que no lo son. Así como millonarios que no ceden a sus más bajos impulsos de satisfacer la voraz vorágine de vacío del sinsentido existencial que supone el no tener que luchar para satisfacer las necesidades igual que mantiene la misma proporción. Bueno, como dije, el pobre es más cruel con el pobre claramente, pues entiende que al ascender en la escala que se ha ganado el derecho de oprimir a otros, eso es lo que él entiende, de la forma en que lo han oprimido a él. Claramente acá tocamos aspectos de la dinámica del amo del esclavo de Hegel que pues, no voy a profundizar porque no es la idea. Pero el autoritarismo de este tipo se ve en la popular frase de no hay palo que pegue más duro que el de la propia casa. Es por eso que el término que acuño en uno de mis libros es curiosamente a nivel geopolítico, obviamente, no o sea estipulado como tal, pero es la ñerificación de la institución de la policía, la cual no es fortuita. Porque se busca que quien ejerza la autoridad salga de la misma población a la cual oprimen. Es por eso que los más crueles y sádicos de los grupos antimotines no fueron de clase media, claramente tampoco es que se metan mucho a la institución de la policía. Se ha convertido en un escampadero de aquellos que no pueden acceder a la educación superior o a formaciones técnicas propiamente dichas. Lo que es interesante es que esos perros de ataque son perros, y si ustedes ven la rebelión en la granja, tanto el libro como la película, los cerdos que finalmente se terminan comportando como humanos tomaron unas crías de unos perros y los convirtieron a su servicio. Por lo tanto, son perros de ataque, son perros del Estado.
Fueron forjados en las mismas llamas donde perpetran sus acciones. Las condiciones de pobreza endurecen al hombre, tanto de forma positiva como de forma negativa. Y quienes buscan una alternativa de escala social acceden a estos grupos de represión. Y aquí la comparativa con la serie del calamar son los soldados, los cuadrados, triángulos y círculos, donde ellos mismos dicen que son esclavos. Asimismo, pues el grupo de ellos que se dedicaba a la venta de órganos clandestina dentro de un ya de por sí clandestino grupo para ganar más dinero. Entendiendo como esta clase baja que trabaja para la clase alta al oprimir a su propia gente, busca también dentro de la criminalidad, bajo el manto del anonimato que le da a su cargo, un mayor beneficio propio. El rango da una institucionalidad, un renombre, un respeto que de otra forma no se habrá podido obtener. Y como vemos en la vida real, la propia policía es la que lidera los propios grupos delincuenciales y si cuando no solo participa brindándoles protección e información sobre los objetivos, como en el caso de los fleteos de los bancos. Y cuando no participan directamente en los robos, como hemos visto que agentes regulares de la institución que en la mañana ejercen su actividad, en la tarde participan en los grupos de robos. Todo esto amparados bajo el uniforme y el rango que les dicta un respeto entre la población a la cual están robando. A sabiendas que pueden hacerlo sin daño alguno. Claramente, en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, no es raro que el fuero que dictamina los crímenes del ejército y de la policía sean propios y ajenos a la justicia civil. Lo que presenta un margen mucho mayor de impunidad versus a lo que sería un juicio civil. Y, a sabiendo que pueden hacerlo sin daño alguno, es importante también en la serie porque se muestra que los altos mandos estaban conscientes del tráfico de órganos que estaban haciendo estos soldados y no les importaba. Lo que les importaba era que rompieran el anonimato para con los participantes. Y por supuesto la fingida igualdad, romper la fingida igualdad que tenían los participantes. Pero pues es importante entender que para que el sistema capitalista funcione, esos perros de ataque que extraen de la misma pobreza de la cual emerge la demás población, se hace para que ellos quieran mantenerse a toda costa en su pequeño y nulo privilegio. Haciendo la comparativa con In Time, algo que sucedía allí también que los detectives del tiempo vivían al día exactamente igual que los pobres y necesitaban las transferencias constantes para no quedarse en el gueto ni ser objeto de los ladrones de tiempo. Entonces digamos, aunque viven en un ficticio privilegio, hay que entender que los perros de las mansiones duermen afuera, no duermen adentro. Esos soldados podían oprimir y asesinar a los participantes del juego, pero sus cuartos eran miserables. Eran todas unas cosas chiquitas, exactamente iguales, donde, exactamente como ellos mismos lo dicen, permanecen esclavos de la misma forma. Por lo tanto, no se puede salir del juego. Creo que la finalidad completa del juego y de cómo se queda abierta la oportunidad de la segunda temporada es que no se puede salir del juego. Sobre todo porque el protagonista es un ludópata, es un adicto al juego. Y él quiere pertenecer al juego, ya sea participando, ya sea queriéndolo desestructurar desde adentro. Quieren perpetuarse en el juego porque es lo que es. No solamente porque es un adicto al juego, sino porque en realidad no hay forma de salir del juego. Incluso quienes han ascendido en la escala social y han conseguido el sueño americano, no pueden salir de él. Eh, Esto se llama doctrina militar, la forma de pensamiento que mantiene amalgamado un grupo de ataque para la opresión de otro. Podrían unirse a la propia población, como sucedió, digamos, en la Revolución de Octubre, cuando los soldados de los artilleros se unieron a la población y así inició la Revolución de Octubre. Digamos, otra parte interesante de los juegos. Obviamente no quiero que esta conversación se convierta en la evidente crítica de la desleal competencia y la voracidad inhumana que se genera dentro de la competencia del capitalismo, al enfrentar el pobre contra el pobre para sobresalir, sino en el hecho mismo de que al hacer enfrentar al pobre contra el pobre para sobresalir, los mantienen ocupados también. Esta parte es muy interesante, sobre todo en el capítulo cuando no nos den de comer, cuando el mafioso y los demás se colan y les quitan la comida. Porque hay que mantenerlos peleando entre sí. Eso es fundamental para el éxito del capitalismo. Porque
Se manejan dos esquemas. Mantener a la persona demasiado ocupada para que llegue a la casa solamente a dormir, coma y siga trabajando el resto del día. Así no tiene tiempo de analizar, de repensar, ni de rebelarse. Sobre todo pensar, es que pensar es supremamente nocivo para la sociedad capitalista. Enfrentar al pobre contra el pobre. Si los soldados se unieran con los jugadores, acabarían con el administrador del juego, se podrían repartir todo el dinero. Y las personas VIP los asesinados y reparten todo el dinero y todo sería diferente. De la misma manera que la policía se armaría de los civiles y acabarían con las élites. Pero, digamos, tanto en la primavera árabe como las manifestaciones que ocurrieron en Chile, Colombia, en toda Latinoamérica en los últimos años, post pandemia y pre pandemia, la policía es supremamente brutal con la propia sociedad de la que ellos emergen. Han habido muchos casos en que han terminado asesinando propios compañeros de infancia que se encontraban en bloques diferentes, y hay que notar las altas tasas de suicidio de las fuerzas policiales y militares. Es muy interesante porque, digamos, en mi libro de 11 pasos para engañar a un imbécil, hay varios enfoques. Entre ellos está el saturar de información a las personas. Aquello impide que absorban realmente alguna noticia. O sea, una persona puede estar 24 horas pegada al noticiero, siendo bombardeada de tantas noticias que realmente no absorbe ninguna, no repiensa y no genera una crítica sobre la situación a la cual está viendo. También porque no tienen el tiempo entre el trabajo que les absorbe la totalidad de la vida y el bombardeo constante de noticias, no tienen el tiempo para pensar las cosas. Mantener ocupadas a las personas para ganarse la vida, al darles muy poco, como aparece en la película In Time. De hecho, pues el concepto de valor del valor del trabajo que da Marx, parafraseando y no enfocándome en esto, es que el salario tenía que ser la cantidad necesaria para mantener a la fuerza de trabajo viva para que trabaje otro día. Pues por supuesto estoy parafraseando, hay que ahondar en este tema, pero no quiero hablar de marxismo en este libro. Esa cantidad de cosas, de mantenerlos sobresaturados de información, de mantenerlos completamente cansados, hace que no se puedan unir para reclamar sus derechos ni generar una crítica en conjunto, que es como es la única forma que se tiene de superar algún tipo de fascismo u opresión, la unidad. La única ventaja que tiene el poder de la élite y sus perros de ataque es su tecnología y su fuerza de ataque inmediata, pero la ventaja que tienen los oprimidos es su número. De la misma forma que los hilotas de la Mesenia tenían en contra de los espartanos era que 10 honderos mesenios podían acabar con un espartano, razón por la cual existía la cripteia, que generaba asesinatos sistemáticos dentro de los mesenios, de los hilotas, para evitar su rebelión. Los números son muy importantes. El problema es que para que esos números actúen en conjunto requiere pensar y tomar una doctrina. De la misma forma que las fuerzas oficiales tienen una doctrina militar, tendría que tener una doctrina social de insurrección. En ello es que ataca la saturación de información y el mantenerlos cansados y ocupados en toda su propia vida. Muy, es que es muy interesante. Porque, digamos, es el asunto ideológico del presente. Pues siempre se ha mantenido, pero digamos en este cambio de las sociedades Foucaultianas. Por supuesto está habiendo un cambio, entonces no quiero tomarlo. Pero claramente las noticias Google, las fake news, el parámetro número uno es la creación del enemigo único, al cual atañe todos los problemas, claramente en Latinoamérica es el comunismo. Pero ahora en los últimos tiempos, sobre todo en la manifestación de los centenios, siempre hay bobos sutiles que se prestan al juego de mantener al pobre peleando contra el pobre, no solo entre fuerzas oficiales, sino entre la propia población, para que se mantengan y se concentren en eso y no se unan ni generen una crítica para atacar al sistema y a las élites que están en el poder. Ahorita se llaman progres, se llaman feministas, que son los centenials, que los mantienen en luchas idiotas de cambiar semáforos de género. Me parece la lucha feminista más estúpida en mucho. Eh, no solamente de la izquierda, de la derecha también. Los boomers y los que son obviamente los ultracatólicos más conservadores se usan para pelear contra estos progres centenias, acusando asuntos de moral, mientras que los mismos curas continúan violando a más 126.000 niños, creo que fue la estadística de Francia de la última semana. Hablar de tumbar estatuas españolas en Latinoamérica, cuando las mineras canadienses continúan sacando los recursos
y se siguen vendiendo el patrimonio natural de los países a través de las figuras de parques nacionales o de zonas seguras. Todo este tipo de divergencias que busca generar una dicotomía de combate entre la misma sociedad es lo que favorece completamente a las élites. Es por eso que, y siempre van a haber bobos útiles. Se inventan izquierdas y derechas para que peleen unos contra otros. Claramente pues hay una tendencia de liberal, de libre mercado contra aquellos que buscan un proteccionismo más de la economía. Pero lo importante es mantenerlos peleando. No, que existen 132 géneros, siempre están peleando, ¿no? Sobre todo la moral y la hipocresía usadas al servicio de los intereses del Estado. Mantener ocupada a la población peleando entre sí. En la serie fue claramente matarlos de hambre, para que literalmente se asesinen entre ellos, porque así funciona. Mantener a la población con poca comida, ocupados y trabajando hasta el cansancio para que agotados no dirijan su frustración contra el enemigo real, sino contra el enemigo común creado por el Estado. Es el principio primero de Goebbels y claramente primero que aborda en el libro de 11 pasos para engañar a un imbécil. Otro aspecto es el darwinismo social. Aunque la falacia de que ayer todos iguales, digamos en la prueba de jalar la cuerda se nota, pues se deslegitimaba el valor de la mujer y el anciano al ser el modo completamente utilitarista los menos aptos para cumplir la función solicitada en el capitalismo moderno, siendo este el aspecto más salvaje. Y hay que recordar que capitalismos hay muchos. Claramente, pues no es el mismo capitalismo de los años 80, el de 2020. Hay que recordar que también estamos hablando del capitalismo post-11 de septiembre, post-muro de Berlín y en ese momento el de post-pandemia. Así que vemos el valor de una persona en la medida de la rentabilidad que produce se reduce. Bueno, o más bien siempre ha sido así. Digamos, un esclavo era cuando no rendía se asesinaba. Pero se reduce aún más a las diatribas de las opciones de empleabilidad que hay. Porque simplemente hay demasiadas personas para tan pocas opciones de empleabilidad. O bueno, dicho de otra forma, la capacidad de absorción del mercado es muy baja para la cantidad de mano de obra calificada que sale a diario. Claramente eso de hablar en un video más acerca de la basura de la meritocracia, que es muy interesante. Claramente yo no hago libretos, yo hago todo improvisado. Pero sí me gusta poner una lista, algunos apartes para que no se me escape de la memoria. Esos son algunos puntos que estoy leyendo en la pantalla. El mafioso era el más fuerte de todos, y su grupo se conformó por los más fuertes, ya que por ese lado la igualdad no existía. Y aunque era un grupo de libre asociación que vendría a ser la idea neoliberal de la libertad del individuo de poder agruparse con sus congéneres y así sobrevivir al mercado, esto solo nos indica que nos lleva a una competitividad brutal en donde los más débiles morirán, donde hay un gran margen de población que es cortada de tajo de las opciones de supervivencia del capitalismo. Y pues claramente ese modelo actúa y la teoría llevada a la práctica se ve en la exclusión de millones de personas que viven ya en ese momento en la precariedad, en la pobreza extrema y que morirán de hambre. El médico también tenía ventajas que fueron dadas por los soldados, que razón por la cual los asesinaron, ya que buscaban ascender en su capacidad, en su nivel adquisitivo. Literalmente, así como el ladrón tiene ventajas cuando es ayudado por la policía. El anciano que es culpable de todo tenía ventaja claramente al conocer todo de antemano. Lo que genera más la diatriba estúpida de la farsa de la igualdad. El amigo del protagonista también tenía una cierta ventaja al no tener escrúpulos. El capitalismo nos obliga a ser tan voraces entre nosotros mismos que al sustraernos de completamente los escrúpulos y la empatía hacia otras personas es la única forma de sobresalir. Y obviamente no quiero llevar eso al terreno moral. Obviamente una discusión allí sería imposible de mantener. Pero quienes han pasado por los sótanos del infierno de la pobreza entienden que la moral es un lujo de ricos. Esto lo dice mucho un enfoque importante en la película de Parasite. Cuando la mamá de la familia dice que ella es buena porque es rica, no es rica porque es buena. Digamos también aspectos de la moral influye mucho la capacidad adquisitiva de la misma forma que el nivel de pensamiento es un asunto burgués del asunto de la filosofía y de repensar la vida. Es importante entender que al ser sustraídos de toda posibilidad de supervivencia aflora el instinto animal,
que hace atacar al más débil. Así funciona la naturaleza, es normal. Así que el hecho de observar con criterios estéticos el comportamiento de los jugadores es un poco absurdo. Analizar desde la clase media, que es la donde pertenecemos la mayoría, el comportamiento de los jugadores tiende a ser un poco tonto. Pues analizar desde la clase media a las clases bajas es absurdo, así como pretender entender los comportamientos y las motivaciones que puede tener la clase alta. Lo que haría que cualquier análisis si no tuviese sentido, ¿no? Pero pues, como ya conocen mi filosofía, la existencia misma bajo cualquier sistema no lo tiene. También podemos hablar de más apartes filosóficos o teorías, digamos a nivel Foucaultiano, el panóptico, aunque también se podría manejar la misma figura del gran hermano de la figura de 1984, que es representado claramente por la completa observación a través de las cámaras tanto de los participantes como de los soldados y sobre el jefe de la máscara negra. No me acuerdo cómo se llama, Front, algo así. Teorías del poder y del placer claramente ha demostrado en un libro. Me tuve que ver el capítulo dos veces porque yo no me había fijado. Cuando me lo mencionaron lo tuve que volver a ver cuando vi en el libro de, creo que era de Lacan. Entonces, digamos, teorías del poder y del placer, del deseo y la sustracción de humanidad. Sí, pero obviamente no lo voy a tocar acá porque este video ya como 42 minutos. Entonces, el último parte que quería ver era que la situación es tan desesperada de las personas que la propia vida pasa a un segundo plano. Así como decía Pepe Mojica, las cosas no se compran con dinero, se compran con el tiempo de vida que tuvieron que gastar para ganar ese dinero. Entonces no solamente el hecho de gastarse la vida, sino el hecho de que están tan endeudados y tan desesperados que solo la muerte bastaría para calmar esa preocupación que tienen. Así que sería una apuesta del todo por todo. O gano todo o muero en el intento. Get Rich or the Trying. La película de 50 Cent. Y si eso no es el capitalismo en su forma más pura, entonces pues ¿qué es? Bueno, digamos, ya voy 43 minutos y quiero hacer un análisis de la serie propiamente dicha de los juegos. Esto solamente fue el apunto de un par de detallitos. Ya cierro la grabación aquí y volvemos al Instagram Live para seguir con la review de noticias, ¿vale?